Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Aquí comenzando el live, voy a mandarle al tiro la invitación a Claudio para que se una, se logre unir a nuestro live. Y ahí sí le envié la invitación. Ya, ahora deberíamos empezar a conectarnos. No puedo. Ah, Claudio, está el invitado acá intentando de ingresar, pero alguien me puede ayudar, por favor, porque me sale en, por ejemplo, si yo aprieto acá, ¿entra o no entras? El invitado está esperando a hacer entrada para dejarlo entrar, pero no entiendo por qué. Ahí está. Ah, hola, Hola Javier. Javier, sí, ¿por qué pudiste entrar tú? ¿qué Ayúdame a cómo pasó? ingresar a Claudio, por favor. Sí. ¿Le enviaste la invitación Sí, le envié la invitación. y te han respondido? Sí, dice que no puede. Pucha, va a tener que volvérselo a enviar nuevamente. Javier, a ver, intenta de salirte del live, por favor. Ya, ok. Gracias. Ahí Por está ahí Claudio. sí. ¿Qué ¿Cómo estás, pasó? Claudio? ¿Cómo está Ay, ahí? la tecnología me pilla. Qué tremendo, a mí igual. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¿Me Muy escuchas bien? bien. Súper bien. ¿Me veo bien? Ahí sí. ¿Me ves bien? Sí, yo te veo perfecto. Perfecto, perfecto. Primero que nada, Claudio, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación al live. Ajá. Como Sí, gracias a usted. verás, el canal tuvo un cambio de nombre, Ya. Ah, así que ya no se llama Alan Bonzi, sino se llama Bonzi 2.0. perfecto, perfecto. Mira, ahí está. Así que el conductor, me presento, mi nombre es Diego, soy el conductor del canal, soy actor casi titulado de la UNIAC. Ah, muy bien. Perfecto. Y, y estoy armando este canal para hacer conocer a los artistas que mucha gente quiere y ama mucho a través de estos live. Ajá. Un Así saludo a que te Javier doy la Ignacio. bienvenida, ¿Mm? te doy te doy la bienvenida al canal. Como siempre, doy el espacio para que la persona pueda presentarse, diga quién es, de dónde viene y a qué se dedica para dar un contexto. Bueno, mi nombre es Claudio Olate, soy actor, al igual que tú, egresado también del UNIAC. Y después realicé mis estudios en la Universidad de Chile. Eh, Estudié canto, el cual sigo estudiando canto, técnica vocal, vocal coach con Leonardo Paul. He hecho clases en la universidad. Bueno, tengo una carrera de comediante, más que nada. Me he desarrollado en las teleseries, en el teatro, en el stand-up, en las imitaciones. Tengo como harta, se podría decir que soy bastante disperso artísticamente. Y
Bueno, y agradezco la posibilidad de conversar contigo. Dice, me encanta que cante como Rafael. Muy bien. Sí, muy bien. Mónica, Cuéntanos, ¿cuál fue tu gran dime. motivación para ser actor y si tuviste el apoyo de tu familia al tomar la decisión? Mi gran motivación para ser actor. Yo creo que viene desde la niñez, esto de ser actor, pero sin darme cuenta, siempre estando frente a mis compañeros, haciendo imitaciones. eh, Me acostumbré de forma casi, se podría decir, como forma de vida, hacer reír a mis compañeros. Me gustaba agradar a mis compañeros y que ellos se rieran. Esa fue como la primera experiencia que tengo de estar frente a un escenario. Ya después frente al colegio, eh, después en las kermés haciendo humor. Entonces siempre tuve esta inquietud, sin saberlo, de ser actor, de estar frente a un escenario. Tampoco sabía si quería ser actora. Me gustaba el humor, no sabía bien. Pero encontré en la carrera de actuación la forma más natural de desarrollar lo que yo pensaba, pero sin haber nunca hecho algún taller de teatro y nada de eso. Se dio de forma natural y eso, así comenzó. ¿Y la familia siempre te apoyó? Eh, bueno, al ser un mal estudiante en el colegio, la familia, yo creo que sí, me apoyaron, sí, me apoyaron. Eh, y hasta el día de hoy les gusta, siempre van a verme al teatro, mis papás sobre todo son bien fanáticos de lo que hago yo. O sea, cuando están en Santiago, ellos siempre van a verme actuar. Una cosa como bien recurrente en ellos. Tengo harto apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mi hermana. Me siento bastante querido, fíjate, por mi familia, en ese Qué sentido. rico, qué rico. Cuéntame cómo fue que llegaste al proyecto Pura Sangre. Allí interpretaste a Ah, Junior Leiva. sí, Y si nos puedes sí, ese fue. contar alguna anécdota. Mira, el tema de llegar a hacer esa teleserie Pura Sangre, yo estaba estudiando canto, me acuerdo, en la Chile, y la Anita Rips me dice, oye, ¿sabes que hay un casting? Que están buscando un actor para una teleserie. Y le dije, mira, Anita, yo no soy el perfil como para ser un galán de teleserie. Entonces me dijo, no, 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 si están buscando un personaje específico que tiene que ser bajito y flaco. Y yo justo había adelgazado, porque yo antes pesaba 40 kilos más de los que pesaba en esa fecha. Y justo vi la posibilidad de interpretar como actor. Fui sin ninguna expectativa a hacer este casting. Y éramos todos chiquititos, me acuerdo, un casting bien especial. Me encontré con varios colegas que ahora me vuelvo a encontrar. Eh, y quedé porque lo hice súper relajado, sin esperar nada. Y ahí entré al proyecto este Pura Sangre, que fue mi primera teleserie, de la cual estoy súper agradecido porque recibí buenos comentarios y la gente como que fue muy amable con mi trabajo. He visto tus teleseries y te admiro como actor, Claudio. Muchas gracias, Javier. Hoy tenemos dos conectados, somos un éxito, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Claudio, en 2003 participaste en Pecadores. Sí, Allí interpretaste a Celso el Chico Tapia. el ¿Cómo chico, fue esa experiencia? muy entretenida, muy entretenida. Interpreté a Celso Salinas, no, Celso Tapia. Celso Salinas, un imitador. Claro, Celso Tapia se llamaba el personaje, el Chico Tapia, era un llorón, trabajaba de llorón en esto, que antes lo que pasa es que en los funerales, sobre todo los funerales de campo, como para ambientar el tema de los funerales, ponían a las lloronas, entonces para que le pusieran dramatismo al tema, y a mí me gustó siempre eso, y yo era el llorón, el único llorón que estaba supuestamente en esa empresa. Y, y no, fue muy divertido, porque yo estaba enamorado, me acuerdo de la Cata Guerra, y a pesar de que ella tenía siete hijos, a mí no me importaba. Yo era feliz
y eran como mis hijos. Entonces era un personaje muy, muy lindo, muy tierno, muy noble. Y moría de amor por la Cata Guerra. Y la Cata Guerra no me pescaba. Estaba enamorada de Claudio Redondo y ella estaba casada con Claudio Redondo, pero yo quería ser su amante y era muy divertido. ¿Y cómo llegaste al proyecto? Bueno, como seguí en el área dramática de TVN, seguí en el proyecto, me metí en el proyecto y era la posibilidad de estar ahí. Me fue bien con el personaje y es, claro, hacías de Llorón, decía acá, muy bien, sí. Javier Ignacio, el Iván Matamala, sí, hacía de Llorón. Qué genial. Ahora vamos a entrar un poco más recordando cómo fue tu paso por en la serie School. Ah, Ahí interpretaste a Pepe Muñoz sí, el Pepe. en Eh, Mega. en Mega, sí. Bueno, se hicieron, me acuerdo que eso no me llamaron más de TVN y del Mega, que me acuerdo que era un éxito Mecano. Mecano marcaba una cantidad de puntos impresionante en esa época. Y al Alex Hernández se le empezó a ocurrir hacer teleseries con los mismos chiquillos del Mega, de los bailarines. Entonces empezaron a incluir actores. Y School fue como la tercera o cuarta teleserie donde se le metió mucho más presupuesto y hubo una, me acuerdo que llegó Jorge Yáñez, la Violeta Vidaurre, Sebastián Laiseca, no, muchos actores, el Luis Dubó está, entonces había muchos actores, la Jani Dueña también, no, o sea, había muchos actores mezclados con los chiquillos, con los bailarines. Entonces, yo llegué a ese proyecto y lo pasaba muy bien, era muy entretenido, a pesar de que trabajábamos mucho en esas teleseries, porque cuando estuve en el Mega me tocó más protagonismo en las teleseries, entonces grabamos, yo me acuerdo cuando hicimos una anterior que se llamaba Porfiado, llegamos una vez a grabar 30 escenas diarias, yo no sé si eso, en TVN se grababan hasta 15, yo me acuerdo 18 escenas máximo, sí, cuando ya era muy rápido, Arte. pero ahí hicimos 30 escenas diarias, imagínate cómo esto, la televisión, cómo se graba a la velocidad, una fábrica, fábrica de salchicha. Y además hay que pensar de que las grabaciones de antes eran más complejas de hacer que hoy en día, porque hoy en día hay más tecnología, ¿o no? Mira, en lo que respecta a la actuación, no, es igual. Lo que cambió ahora es que ahora la televisión es HD, de repente cambia un poquito más el tema del maquillaje, que tiene otra forma de... Pero lo que yo sé, lo que entiendo y lo que recuerdo es prácticamente lo mismo. Genial. Gracias, Claudio, si Yasmín, yo me te gusta ese digo, actor, dice. si yo te digo el personaje Nelson Órdenes, ¿a qué te remonta? Nelson Orden, oye, oye, ¿cómo se llama? Oh, Nelson. Dos por uno. Ah, claro. Cuando volví a TVN, me llamaron para hacer esa teleserie. Yo hacía un guardia. Sí, dos por uno. Un papá como ninguno, sí. Protagonizada por Diego Muñoz, que hacía un personaje de mujer también. Y una comedia divertida. Divertida. Ahí conocí a la. Tenía como partner a Hernán Contreras, a la Vera Secal, a Antonia Santamaría. Estaba la Carola Barletta. Sí, entretenido. Era un buen elenco. ¿Y cómo fue la experiencia y alguna anécdota que quieras contar? ¿Alguna anécdota? A ver, ¿alguna anécdota de esa teleserie? Fíjate que no me acuerdo, pero remontándome a esa época, no recuerdo alguna anécdota en especial, ¿ah? Soy malo para recordar yo la anécdota. No me acuerdo, fíjate. No, lo que sí sé es que trabajábamos en un supermercado. Grabábamos todos los días en Sí, un pues, supermercado, sí. ocurría en un Había, supermercado. sí, yo creo que como anécdota había mucha gente mirando, me acuerdo, detrás de cámara.
Eso te podría decir así como en esa teleserie, porque imagínate, nosotros interveníamos en un supermercado y el supermercado seguía funcionando. Entonces nosotros tomábamos un sector del supermercado, por ejemplo, la salida, cuando grabábamos afuera del supermercado o en el sector de las frutas. Entonces el otro supermercado estaba funcionando. Entonces había que mantener silencio en algún momento. No era fácil la grabación de esa teleserie. Genial. Distintos personajes te tocaron hacer, dice. Sí. Oye, Javier Sí, súper. Ignacio Javier la Ignacio se lleva. conecta a se conecta a todos los lives y está ahí al pie del Sí, cañón, la lleva, la comentando, lleva. viendo Sí. Qué y, bien. y compartiendo y todo. Hoy un saludo a toda la gente que se está conectando, ¿ah? Yo Claudio, no, cuéntanos, yo creo que no hago un live ¿ah? yo creo que no hago un live hace como 4 años. Así que, Como en pandemia, ¿no? claro, claro, como que ahí estuvieron más en boga los live y me costó hasta conectarme, imagínate, no me acordaba. No, si de repente nos pilla la tecnología, créeme que Sí, a mí también me pasa. totalmente, totalmente. Claudio, cuéntanos Cuénteme. cómo llegaste a Pituca sin Luca a interpretar a Miguel Balmaceda. Pintura Silvestre. Eh, 2014, 2015 debe haber sido eso. Más o Estás bien menos. informado. Sí. Rodrigo Bastidas, que escribía Pituca sin Luca, me dijo, oye, ¿sabes que puede haber un personaje para ti que aparece por ahí en el capítulo 4? Me dijo, pero tenéis que meterte a la teleserie y no sabemos cómo le va a ir. O sea, es un bolo con continuidad, me dijo. Un bolo con continuidad es un personaje que no está dentro del elenco principal, pero veamos cómo le va. Entonces, al personaje, antes de que saliera al aire, a la Kena le gustó el personaje, entonces funcionó bien y me incluyeron en el elenco de la teleserie. Entonces, después cuando apareció la teleserie, me empezó a ir Un bien con el boom. personaje. Claro, aparte que trabajaba con el maestro que yo le digo yo, don Fernando Faría, que era el dueño Claro. de esa panadería, don Benito. Y cuando estuvimos ahí grabando, lo pasaba muy bien. O sea, yo, de los actores que más he disfrutado trabajar ha sido con Fernando Faría. Lo extraño, fíjate. Lo Es un extraño. gran Un caballero, actor. sí, un caballero que tiene más de 90 años, no sé cómo estará. Hace poquito, hace un par en pandemia hablamos por teléfono y no sé cómo estará. Me gustaría volver a hablar con él. Lo extraño. Sí, se extraña mucho a Fernando Farías. Es Sí, un gran actor y con harta trayectoria. sí, muy simpático. Sí. Claudio, Cuéntame. ¿cómo fue que llegaste al proyecto de covers? Bueno, en pandemia se empezaron a hacer todos estos programas donde nos quedamos encerrados todos y necesitábamos, menos mal, fíjate que menos mal, que salió este proyecto de covers. Eh, bueno, me llamaron porque sabían que yo cantaba y el desafío era hacer dos personajes. Tú cuando entrabas a The Covers tenías que hacer dos personajes, dos imitaciones. Entonces yo dije, chuta, obviamente voy a ir con Montaner y voy a probar con Rafael. Y dije, Montaner ya lo había hecho en un programa que se llamaba Mi Nombre Es, entonces había como poco desafío, a pesar de que Montaner me parecía más. Po. Pero me quedé con Rafael al final porque lo encontré interesante de realizar. Mira, y a mí me preguntan, ¿qué estás ahora? Estoy en teatro, estoy haciendo teatro, sí. Después me vais a preguntar por eso. Genial. ¿Y qué tan complicado puede ser imitar a dos personajes como puede ser Montaner y Rafael, que yo creo que son como dos tipos De voces de artistas totalmente distintas, distintos? Claro, sí, y de voces y de tiempos muy, muy distintos, ¿eh?
Eh, Claro que sí. claro, Montaner es bastante más agudo, más difícil de hacer, y, y Rafael, que es más grave de la voz, que es el Rafael que hago yo, el Rafael de los 80, el de los 90, no el Rafael antiguo. Eh, es una voz más grave y a la vez más potente. Entonces, Claro, tiene, claro que tiene, sí. tiene, tiene bastantes diferencias, sobre todo en lo agudo que es Montaner y en la voz, se podría decir, grande que tiene Rafael. Por ahí se podrían diferenciar los personajes. ¿Viste? Ahí Javier Ignacio se acuerda, ¿no? Javier Ignacio se acuerda de todo. Sí. Que lo imitabas, dice, sí. Cuéntanos tu experiencia en el teatro, en la obra Don Quijote y las canciones de la Mancha. Eh, Nace esto de una adaptación que hicieron en la Academia de Verónica Villarroel. La Academia de Verónica Villarroel hizo una adaptación de esta obra, del Quijote de la Mancha, y se basó más en un texto donde estuvieran las canciones más relevantes, más importantes, más reconocidas de la obra El Hombre de la Mancha, este musical, y se hizo esta adaptación que fue un éxito porque hemos hecho hartas funciones, hemos estado en hartos teatros, universidades, hemos viajado por todo Chile y ha sido muy entretenido porque es una obra que emociona mucho, a la gente le gusta mucho. Y hago lo que me ¿Qué gusta tipo mucho de... hacer, perdón, Perdón, adelante. no, 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 en el fondo hago lo que me gusta hacer, que es cantar, actuar, de todo eso. ¿Cuál es tu estilo de teatro que a ti te gusta más trabajar? Yo creo que los musicales es lo que más me gusta. Y la comedia, Genial. Súper. las comedias. En en la universidad tuve la oportunidad de trabajar en una sitcom, ¿Ya? que ¿Y qué te era, pareció? ¿sabes qué? Lo encontré más difícil que el realismo, porque Mira, yo me iba para el lado más dramático y era todo lo contrario. ya, sí, pues, sí, tiene que ver mucho con la, con el talento también que uno tenga, pues hay gente que le sale más natural la comedia, otros más el drama, y el sitcom es complicado porque tiene mucha técnica y por otro lado es rápido, es muy rápido. Claro, claro que sí. Y Además, también soy la generación que estuvo como el año de estallido social, 2 años en ya, pandemia online, y después y me encuentro con que egresaba. Fue como todo así como muy rápido todo. mm, Entonces como no tuvimos como la oportunidad como de pasar los contenidos ya. que habíamos pasado en pandemia en lo presencial. Oye, ¿qué profesores tenías de actuación? Tuve en el egreso estuve con Claudio Di Girolamo, Ah, mira, eh, tuve a Jesús Urquieta, perfecto. eh, Buenos profes, a Rodrigo ¿eh? López en movimiento, Sí, también lo conozco. eh, también tuve a Sandro Larenas en radio y locución radial. Sí, él es muy conocido Ah, por hacer el Garfield. claro, claro que sí. Y yo decía, oye, esta voz la conozco, ¿de dónde será? Y empecé a googlear y dije, oh, es Garfield. Exacto. Sandro Larenas es Garfield. Él es Eh, doblajista. claro, claro que sí. También Sí. tuve a Bartolomé en circo Ya. y a otros profes más, Perfecto. Perfecto. pero fue una bonita experiencia, Ujú. aunque quedé igual con ganas de recuperar el tiempo perdido de pandemia. Sí, suele suceder.
como que se detuvo el tiempo, ¿no? En pandemia. Como que quedamos todos así Sí, marcando ocupados. como y ahora qué se hace. Ujú, Oye, ahora exacto. que tocamos el tema de pandemia, ¿qué significó para ti la pandemia en el ámbito profesional? Yo tuve suerte, fíjate, porque en pandemia a, a mi polola, la Ceci, se le ocurrió y tuvo una muy buena idea de que yo cantara. ¿Te acuerdas que desde Europa venía una moda como de cantar desde los balcones? No sé si te acuerdas. Sí, De cantar ópera, sí, claro. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no haces tú lo mismo y cantáis ópera en el balcón? Y yo aproveché la oportunidad, pues entonces cuando está, viste que había toque de queda, entonces como a las 10 de la claro, noche había un silencio rotundo. Y, y yo salí al balcón, puse música y me puse a cantar, pues. Y se hizo como un viral de eso. Un viral y me entrevistaron de todos lados, de diferentes canales, salir las noticias. Y producto de eso me contrató una marca que se llama La Preferida, que es muy conocida. ¿Cachai? oh, Y hice un comercial. Entonces ese comercial me, me mantuvo prácticamente toda la pandemia. Entonces, por eso te digo yo que tuve suerte en la pandemia, pero fue por una cuestión, una ocurrencia fortuita, que yo nunca pensé que iba a pasar eso. Y nunca pensé que de este canto, en el balcón, iba a surgir un comercial y que por ese comercial me iban a pagar y iba a estar más tranquilo en pandemia. O sea, pude estar encerrado sin contagiarme y estar tranquilo económicamente. Gracias a la preferida. oh, oh, qué San genial, Jorge. San Jorge, que es lo mismo. Son los mismos dueños. qué genial, Claudio, qué genial. Sí, muy bueno fue. Tuve Y suerte ahí. tomando, y tomándome un poco del tema, ¿el teatro online es teatro o no es teatro, según tú? Mira, yo tuve la oportunidad de hacer una especie, o sea, hacían maratones de comedia. Me acuerdo que yo estuve en una que se llamaba la Maratón de Comedia, parece, que la organizó Mauricio Medina, donde teníamos como aproximadamente 10 minutos para hacer humor online. Y fue súper complicado porque, primero, cuando tú haces stand-up o haces humor, tienes que tener la reacción del público. Entonces no había reacción de público, entonces uno tiraba nomás los chistes y quedaba así. Yo creo que eso no es teatro, ¿eh? El teatro tiene que hacerse en vivo, con público, porque es una experiencia tanto con para los actores de estar haciéndolo con público, recibiendo es algo que tiene que ver con una energía que solamente se da cuando uno está en vivo. No me parece que el teatro sea online. Porque el teatro en Chilevisión, no sé si te acuerdas, que era actuación, pero Sí, había público. O sea, se lograba eso. La diferencia era que era transmitido, era en un lenguaje televisivo. Claro que las cámaras tenían que tomar lo que pasaba ahí, pero era teatro en televisión. sí, yo creo que ese era como otro tipo de formato, porque Ujú. a nosotros en pandemia nos tocaba, por ejemplo, realismo Ah, online, y era ajá, como adaptar tu casa por ya, ejemplo, en mi caso que hice por sospecha, ya, adapté una bodega que yo tenía y tenía la reja y era como igual que una cárcel, literal. claro. Es que tiene que ver también con un lenguaje. Ahí, claro, ya está integrando el lenguaje de la cámara, que después ya se transforma en algo más televisivo, algo más cinematográfico, Más porque seguro, audiovisual. claro, entonces deja de ser teatro como tal, pero, pero sí tú estás de repente mm, haciendo algo como más una película, qué sé yo, que tiene que ver más con ese lenguaje. Por ejemplo, ahí me dirigía Sebastián Vila. Ya, Y perfecto, sí, en sí lo ese, ubico. peri- y en ese periodo de pandemia hubo como un paro online ¿Ya? Un paro online. y como, sí, ¿Cómo se hace eso? Oye, ahí era, qué buena idea. Un paro online. era como
y como para mí era como lo mejor que podía estar porque me mantenía con la cabeza ocupada sin pensar tanta tontera. ¿Ya? Así que yo era el único que entraba a clases online y Vila me corrigió por una hora la forma de decir el texto, en colocarme de distintas maneras, en proyectar la voz, en imaginarme que el guardia estaba a 10 kilómetros de distancia Perfecto. y era como mucho más dinámico. Ya. Mira qué bueno, tuviste la oportunidad de tener ahí un coach prácticamente para ti. Buena, ¿eh? Pero eso, pero eso no deja de decir de que lo presencial se extrañaba, porque igual tuvimos unas clases de voz presencial Claro. en, ¿Con en mascarilla la y todo? escuela de teatro con mascarilla y todo. Ya. Y estábamos en la escuela de Fernando González, que lo administraba Gonzalo Pinto, ¿Por qué se fueron para allá, para Fernando González? porque resulta que la UNIAC no dejaba ocupar las salas Ah, ni ninguna instancia. Entonces, Gonzalo dijo, yo puedo ocupar las el salas sector de... de Ya, las salas de Fernando González, súper bien. con la condición de que estuviéramos con mascarilla y con el distanciamiento que fuese Claro. necesario y Ahí, teníamos que, y fíjate que ahí el tema es súper complicado porque cuando tú estás haciendo una clase de voz con mascarilla, tenés que tener un doble esfuerzo porque el sonido llega bloqueado por la mascarilla. Entonces, claro, y no, tenéis que tener una mejor técnica y tener cuidado de no dañarte, porque yo me acuerdo que en algunos profesores, por ejemplo, que tenían que hacer clases con mascarilla, era se dañaba mucho la voz, porque el esfuerzo era doble para que lo escucharan los alumnos, imagínate. Entonces hubo como harto desgaste vocal producto de la mascarilla. entonces éramos como seis los que asistíamos presencial porque el resto era de regiones, Ya. entonces era como ya, estaba el profe online, pero nosotros estábamos atrás haciendo los ejercicios. Mm, Así ya, ya, que, y ya. te imaginarás que era como una, un doble esfuerzo porque estábamos con mascarilla Sepo, entrenando en una sala que era grande sí. y, y era como ¿Quién era tu jugar profesor de con la voz? Gonzalo Pinto. Tú sa- Ya. Yo siempre, a mí siempre me ha interesado el tema de la voz porque me llama la atención de que yo puedo ir a una obra, ya, hay obras que tienen cuatro funciones, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? Y tú vas el jueves a ver la obra y los actores están con la voz mucho más sana, ¿cierto? Pero vas el domingo a ver esa misma obra y, y el actor está con la voz cansada, producto de que no sabe utilizar bien el tema vocal. Entonces, yo creo que la voz en los actores es un tema bien especial. Yo encuentro que hay poco entrenamiento vocal eh, Yo, y la enseñanza la encuentro muy básica. yo tuve la oportunidad de tener dirección teatral con Roberto Poblete ¿Ya? y Roberto Poblete en dirección teatral como que aparte de enseñarnos cómo dirigir una escena, nos hacía como mucho trabajo de respiración, de Sí, pues, dosificación, de proyección, como total. que eso no fue eh, en vano, porque también piensa de que fue después de la pandemia que quedamos como cocos por un lado Sí, y y por otro no. O sea, siento de que habían cosas de que sí o sí se podían hacer online, como las clases teóricas, pero en lo ujú, presencial era como, ¿cómo se hace esto? sí, pues y es súper importante el tema de la voz.
Eh, creo que hay ahí algo que está al debe, algo que está al debe. Yo todavía siento, yo de repente tengo colegas, trabajo con que no saben ni siquiera respirar, pues, o sea, eh, no saben apoyar la voz. Entonces, no puede pasar eso. Por ejemplo, ahora hago clases en un colegio de básica, ¿Ya? hago clases de teatro y el año pasado hice la práctica en ese colegio y ahora soy como profe oficial del taller de teatro. Ya, Y este semestre, o sea, el semestre que recién pasó, trabajé en lo que era la proyección y y la modulación ya. y la proyección vocal, para Sí, claro, no quedar tan cojo como quedamos el año pasado. exacto. Claro, y la base de toda de la buena emisión de la voz es la respiración, pues. Entonces, es clave la respiración. O sea, cada clase de actuación, cada clase de voz, incluso de expresión corporal, hay que empezar respirando y trabajando el apoyo, para que después cuando uno tenga que actuar, eso esté entrenado y activado, que esté entrenado para poder tener una buena emisión vocal y no termines con la voz gastada, para Claro poder que sí. trabajar. Y esto, o sea, que pasa en todo aspecto, porque yo me acuerdo cuando hice clases en la universidad a los peritos judiciales, a los abogados, ellos que tienen que defender de repente a sus acusados, y los juicios son largos, entonces de verdad que terminan cansados. Los profesores también, los profesores que hacen clase, imagínate, hay profes que empiezan a las 8 de la mañana, salen a los recreos, se fuman los cigarros, después vuelven a las 10 y después a las 12 y después a las 4. Entonces el tema vocal es súper complicado y hay muchos profesores que piden licencia porque no saben utilizar la voz. Sí, yo creo que el tema de actuación o trabajo vocal debería existir como una asignatura eh, fundamental en los colegios, porque eso va Mm, a aprender y va a enseñar y va a ayudar a las personas a no desgastarse la voz. sí, pues, totalmente. Pues ahí mira, dice, chuta, que largos son los juicios. Claro que son largos, imagínate. Se requiere harto trabajo vocal. Los profes, Claudio, los profes a mí dígame. Nos fuimos por la me voz. comentaste que, me comentaste que hiciste clases. Sí. Cuéntanos un poco más de ello. Mira, es que una vecina acá, eh, estaba titulando a unos peritos judiciales y me dijo, ¿sabéis que los cabros les cuesta pararse y disertar? Lo encuentro un poco tímido. Entonces, tú les podías hacer algunas técnicas para que ellos puedan estar más tranquilos, soltarse, que se les escuche la voz cuando ellos tienen que presentar su tema. Yo le dije, ni un problema, pues, y eso es lo que yo hice. Yo los trabajé como para que ellos tuvieran más seguridad en el escenario, para que se entendiera lo que ellos querían transmitir, para que entendieran su texto, porque a veces solamente en memoria y tienen que entender lo que están diciendo, porque si uno entiende lo que dice, lo explica mejor. Entonces, más o menos trabajé eso, y fíjate que lo más importante, que lo que más les recalqué, era que tenían que hacer un training. Lo primero era saber respirar, saber colocar la voz, eh, y el autocuidado de la voz es súper importante. Por ejemplo, hay gente que no sabía, que tenía reflujo, que tenía alergia. Entonces, de repente, ¿sabe, profe, que me pica acá? Pero ¿has ido alguna vez a revisarte? Tú que vas a trabajar con tu voz, que vas a estar siempre frente al público, porque no solamente el actor es el que está frente a público. O sea, como te dije, son los profesores, los abogados, los peritos judiciales, mucho. Y hay gente que se desempeña haciendo clases, que son doctores, etcétera, etcétera. Entonces,
yo más o menos trabajaba eso, el desempeño escénico, que se le entendiera lo que ellos estaban diciendo y la proyección vocal. Qué genial. Igual Sí, era un trabajo arduo porque también tienes que pensar de que las personas eh, de mayor edad, como de 18, 23 años más o menos, ujú, no tienen esa conciencia de la respiración, de la dosificación, de la claro, proyección, de la modulación. Y exacto, y nosotros tomamos conciencia porque entramos a estudiar teatro, pero los que no estudian actuación y los que no estudian teatro no tienen conciencia de todo lo que a nosotros se nos enseña. claro, exactamente. Por, Ahí e- me veo. por De repente ende, siento que no me veo bien, o siempre me veo bien. ¿Cómo me miráis? ¿alguien de apoyo? Ahí me dicen, ¿te ha pasado que cuando actúas en una teleserie se te cansa la voz, se te gasta? No, fíjate que no, Javier Ignacio. No me ha pasado eso. Yo creo que eso no pasa porque a nosotros se nos enseñan mucho lo, las distintas formas de poder decir las cosas para no cansar la voz, Claro, ocupar las herramientas. totalmente, estamos de acuerdo. Y además hay que también pensar de que un set de grabación es muy distinto a lo que es una actuación en teatro, Ujú, que la proyección exacto, es mucho menor que lo que uno proyecta en el teatro. claro, exacto, es verdad. Es una gran Y, verdad esa. y ahí quiero entrar un poco en detalles. ¿Cómo fue que llegaste al proyecto Cuidado con el Chico? Fue una obra unipersonal. Sí, era un unipersonal. Fíjate que ese fue el nombre alternativo, porque ¿En cuando nosotros, serio? sí, porque cuando nosotros fuimos a presentar este proyecto, que era un unipersonal, un espectáculo, un varieté, eh, me acuerdo que el nombre original era Orate, Orate con Claudio Olate. Y la Rosita Nicolet, que era en ese momento, no sé si tú conociste o te acuerdas o alguna vez escuchaste hablar del Teatro Alcalá, que ahora hay uno de edificio Sí, yo ahí. iba al frente del Teatro Alcalá. Ah, mira, mira. Entonces, la Rosita dijo, no, que Orate no era un nombre muy comercial, entonces le presentamos varios nombres y sin pensar le gustó ese, cuidado con el chico. Y era bien, un personal bastante exigente, fíjate, y muy entretenido porque era una escenografía entera blanca, un linóleo blanco al fondo y representaba como una especie de manicomio donde había un refrigerador. Esa era la escenografía, todo blanco, todo pulcro. Yo estaba vestido de naranjo, me acuerdo, y aparecía dentro del refrigerador, entonces actuaba dentro del refrigerador, abría la parte de arriba, actuaba, me cambiaba ropa, entonces el refrigerador era como prácticamente un closet, donde no solamente era un closet, también era refrigerador, porque comía en la obra y contaba historias de mi vida, de lo que había sido mi vida como actor, un personal bastante divertido, que tenía música. Eh, y ese fue como mi entrada a lo que después se convirtió en hacer stand-up. Ese unipersonal me ayudó mucho. Era escrito y dirigido por Paolo Conte, que es un dramaturgo súper bueno de la Católica, que hizo clase en Gustavo Mesa. Tiene una trayectoria bien buena, pero un poquito más en el off, se podría decir, del Teatro Nacional. Y cuando estuve con él, aprendí mucho. Ha sido como de los referentes que tengo yo en la actuación. He trabajado mucho con él, no solamente en Cuidado con el Chico, Norate, como se llama, sino que también en el stand-up. Eso. Y ahí, y ahí tocaste otro tema que también me Sí, gustaría abordar. ¿Cómo fue empezar a hacer stand-up comedy? Porque te he visto con Kurt Carrera sí. y con otros personajes. ¿Cómo ha sido esa Uf, experiencia? Porque una cosa es
hacer stand-up comedy y otra cosa o sea, una cosa es hacer teatro y otra cosa es muy distinta de hacer stand-up comedy, intentar Ujú. de hacer reír al espectador. Sí. Eh, yo creo que gracias, mira, gracias a que yo siempre, como te dije en un principio, que estuve frente a un público, estuve frente a mis compañeros de colegio, siempre tuve esa posibilidad de poder hacer este trabajo, de hacer reír. Entonces se me hizo muy familiar el stand-up y se me hace cómodo, pero también encuentro que de las cosas que yo hago, del teatro, de la imitación, del musical, etcétera, etcétera, es lo más difícil. Porque siempre ¿En serio? sí, siempre es un lugar diferente, con un público diferente, donde tú generalmente lo haces en un bar, el stand-up, se hace mucho en bares, entonces la gente está tomándose un trago, hay mucha, la gente participa, se paran al baño, la gente está tomando copete, está los chiquillos de los mozos están sirviendo, entonces no es fácil el escenario porque te permite que de repente te desconcentres mucho, pero también eso te permite improvisar. Eh, pero es una experiencia muy, o sea, mucha gente hace stand-up y es liberador, porque, porque el stand-up, así como lo enseñan mucho, ahora que está como de moda enseñar el stand-up y está la posibilidad de que yo he conocido periodistas, doctores, abogados, gente que hace stand-up que no es actor. Entonces, como que lo tienen así como casi una terapia, fíjate. Súper. Yo creo que ¿Tú te atreverías es a una... hacer stand-up? me daría cosa, Sí, no, sí, no es fácil. Es lo más difícil porque no es fácil. Por ejemplo, como te o contaba, sea, intenté imagínate, hacer una... tú haces un chiste a veces, un chiste que no funciona y no hay reacción. Entonces uno tiene que, o sea, la gracia es que se rían y después haces otro chiste y la Claro, gente tampoco se ríe. Entonces ya el tercer chiste ya empezaste con la inseguridad. Entonces ya se te empieza a olvidar el texto, te bloqueáis. eh, es súper fácil llegan las que se te olvide. inseguridades. Totalmente, totalmente. No es fácil el tema del stand-up. Por eso A propósito, a hoy mí me día gusta. tengo, sí, hoy día tengo stand-up. Voy a ir a Peñaflor, Maravilloso. al bar Bocados. Así que toda la gente de Peñaflor que se prepare porque voy a ir con mi stand-up para allá. Y también tengo teatro. Tengo dos espectáculos hoy día. Wow. Así ¿Y en qué que está. lugares como para poder difundirlo? Mira, el primero, el teatro es a las 20 horas en el Teatro San Ginés con la obra Reunión de Apoderados. Y después a las 22:30 aproximadamente voy a estar allá en Peñaflor en el bar Bocados. Así Súper. que Así que ya va a estar saben, buena la cosa. ya saben. Y Eso. ahora tocaste un tema bien interesante Ujú. porque justo te iba a tocar el tema, ¿cómo ha sido la experiencia en trabajar reuniendo apoderados? Donde has Sí, trabajado con Claudia Redondo, Claudio con María Redondo, José Necochea, Prieto, María José Prieto, el María Nicolás. José Necochea, Exacto, Nicolás. Nicolás Saavedra. Exacto, sí. Puros buenos actores, ¿ah? Súper buena, Sí, súper buena experiencia y también desafiante porque estamos todos en escena durante toda la obra. Entonces es como, es una orquesta, ¿cachai? Es como una orquesta que está de actores así, que tiene que estar siempre afinada y manteniendo la atención del público. Entonces no es fácil hacer una obra donde estemos todos en escena y coordinándonos, actuando. Es un aprendizaje grande que necesita mucha concentración y mucha conexión con el compañero. Saber escuchar muy bien. eh, y como es comedia también tiene que tener un muy buen ritmo, entonces no es fácil hacer esta obra. Te exige mucho. Por ende, siempre nos juntamos a ensayar antes. Todos los viernes nos juntamos a ensayar antes la obra
a repasarla, porque no es fácil, es una obra coral difícil. Pero yo creo que nada es imposible. Eso. Yo creo que Hoy ya el estamos que quiere la consigue. casi, exacto, hoy ya estamos casi terminando el programa, 1 hora llevamos. Sí, una hora. ¡Wow! Buena, buena, Claudio, buena. Dígame. cuéntame cómo ha sido esa experiencia en ocupar distintos roles. Porque si bien, ¿y qué roles son para ti los más fáciles de interpretar? ¿Tú te refieres a los roles de actuación De actuación, de Bueno, actuación. mira, el rol que más disfruto, debo decir, que es hacer Sancho en El Quijote de la Mancha, porque me permite cantar, me permite actuar, hacer comedia. Es bastante completo ese rol y lo disfruto mucho. Cuando tú te ves como haciendo las cosas que te gustan, que es cantar, que es actuar, que es hacer reír, como me permite ese personaje, se disfruta mucho. Yo te diría que ese es mi rol preferido. Y y como género, se podría decir que el stand-up es lo más difícil y lo que más exige. Me gusta mucho, porque además yo a mi stand-up le meto diferentes imitaciones, canto, actuación, trato de hacer no solamente un stand-up, sino que un show que tenga de todo un poquito. No me quedo solamente en el stand-up. Tiene una base de stand-up, pero es diverso, es disperso. Ay, qué genial, Claudio, qué genial. Claudio, ya llegamos casi al final de nuestro live del día de hoy, Oh, sí, pues, muchas gracias. pero me queda una pregunta y las preguntas de Cuéntame. fuego que le llamo yo. Chuf. Ah, ¿Ya? vamos entonces, Pero vamos. sin asustarse. ¿Qué Ya, prefieres? ¿Perro o gato? perro. Perfecto. Ya, ahora te voy a explicar el juego, la dinámica del juego de las preguntas de fuego. Esto es, ¿qué significa para ti en una sola palabra? Con Ya, los perfecto. conceptos Una que sola te palabra. voy a dar. Ya. Sí, una sola palabra. ¿Qué significa para ti teatro? Rigurosidad. Stand-up comedy. Hacer reír. Comedia. Ritmo. Teleserie. Estudio. Harto estudio. Ricardo Montaner. Eh, disfrutar. Y familia. Uf, lo máximo. Bueno, Claudio, damos por finalizado este live del día de hoy. Este es el permiso que te doy para que te despidas de la gente que te vio y que te verá a Sí, futuro porque va a estar en YouTube y en Instagram. sí. Bueno, Así que, enviarle un saludo a toda la gente que se conectó, agradecerte a ti por la posibilidad de poder conversar, una conversación entretenida, donde repasamos más o menos los hitos de lo que yo he hecho artísticamente. Aprovecho de mandarte un abrazo, que te vaya muy bien en tus desafíos como canal y también agradecer a toda la gente, porque que espero que les guste mi carrera, lo que estoy haciendo, que vayan al teatro, que vayan a verme también a los stand-up. Y bueno, y seguimos trabajando en esta carrera. Así que muchas gracias. Claudio, cualquier cosa que tú quieras compartir, difundir de las obras que tú estés haciendo
o de los Ujú, stand-up comedy que tú estés haciendo, lo voy a estar compartiendo tanto como en Bonsi-2.0 ujú. como en mi Instagram personal, para que sepas Muchas gracias. que cualquier cosa que tú quieras compartir, eres bienvenido. Ah, muchas gracias. Y Muchas gracias. voy a coordinar contigo entre 6 meses a un año para saber en qué estás, cómo estás y en qué proceso estás. Ya. Ya, pues no hay problema. Ahí estaremos a tu disposición. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todas las personas que se conectaron y te Un deseo abrazo. el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Para ti también. Que estés muy bien. Un Igual, abrazo. Cuídate. Gracias. igual, éxito. Chaito. Chao, chao. Gracias.